Pensaron que el Perú era el infierno. Pero encontraron el paraíso. ¿Hasta qué punto puede un viaje de una sola semana transformar a un grupo de jóvenes? Venían de Alemania, un puñado de estudiantes de secundaria comunes y corrientes. Lo único que sabían del Perú eran las imágenes borrosas que habían recogido de internet, la selva, el peligro, la pobreza. Un país de crimen y desorden. Un país de comida extraña. Con esos prejuicios superficiales guardados en el corazón, subieron al avión. Sin embargo, al final de este viaje, el Perú que se reflejaría en sus ojos sería algo completamente distinto. Cuando entendieron por qué, en medio del caos de Gamarra, la gente se abría paso para una anciana, cuando quedaron abrumados por la libertad creativa de Barranco, cuando vieron en Cusco la perfección de una piedra inca que humillaba a cualquier láser moderno, cuando el silencio de un pago a la tierra limpió lo más profundo de sus almas, y cuando la fuerza de la danza de las tijeras se apoderó de sus espíritus, todo eso cambió sus valores, en silencio pero de forma irreversible. El último día del viaje, a bordo del vuelo de regreso, Lucas, ese chico que siempre andaba bromeando, miró por la ventana y susurró en voz baja: «Profe, no me quiero ir. No quiero dejar el Perú». Lo que quedó en sus corazones no fueron las fotos para redes sociales, sino el modo de vida que el aire peruano les había enseñado. Este no fue un simple viaje de graduación. Esta es la historia de unos jóvenes que aprendieron de la vida en el Perú. Y tú, seguramente, redescubrirás en esta historia la respuesta a si un viaje puede, en verdad, cambiar a una persona. Hacía unos meses, mucho antes de que el misticismo de los Andes los dejara sin palabras, yo estaba de pie frente a mi clase en un instituto de Múnich. La luz de la primavera entraba suavemente por las ventanas, iluminando los pupitres llenos de cuadernos y estuches de colores. En el aire flotaba la típica energía inquieta de un viernes por la tarde, risas ahogadas, el susurro de un chisme, el zumbido de la anticipación por el fin de semana. Era una tarde como cualquier otra. Conteniendo una mezcla de emoción y un ligero nerviosismo, anuncié: «Chicos, el destino de nuestro viaje de graduación ha sido aprobado oficialmente. Este año nos vamos al Perú». Por un instante, solo un instante, el aula quedó en silencio. Al segundo siguiente, los aplausos y vítores que esperaban nunca llegaron. En su lugar, un silencio incómodo, casi pesado, se apoderó del espacio. Ningún rostro se iluminó. Nadie se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Solo se miraban unos a otros, confundidos, con una expresión que decía claramente: «¿Perú?». La reacción fue tan distinta a lo que había imaginado que me quedé sin palabras. Si hubiera dicho París, Londres, Barcelona, cualquier destino europeo popular, habrían estallado en gritos de alegría. Pero Perú había creado una nube de desconcierto. Entonces, desde el fondo de la clase, escuché murmullos. «¿Perú? ¿No es ese el país donde hay llamas y selva? Lleno de gente pobre y peligrosa. Solo comen cuy, ¿no? ¿Esa rata gigante? ¿Y el idioma? No entiendo ni una palabra de español». Sus voces, aunque intentaban ser discretas, fueron suficientes para envenenar el ambiente. Por un momento sentí una punzada de decepción, pero como profesor, la enterré rápidamente. Con mi voz más optimista, dije: «El Perú tiene una cultura y una historia muy diferentes a las nuestras. Precisamente por eso, estará lleno de descubrimientos increíbles». Pero mis palabras alegres no lograron disipar las nubes de sus rostros. Para entender mejor su perspectiva, repartí una hoja de papel con un gran mapa del Perú. «Quiero que escriban aquí todo lo que saben o creen saber sobre el Perú. Cualquier cosa, por pequeña que sea». Los estudiantes tomaron sus bolígrafos con desgana. El movimiento de sus manos sobre el papel parecía inusualmente lento. Poco después, recogí las hojas. Sus ideas estaban escritas con una honestidad brutal: pobreza, peligro, cocaína, selva, incas, ruinas antiguas, comida picante. No hay seguridad. La gente te roba. Contuve el aliento al leerlo. Sí, el Perú tiene una historia inca y la Amazonía, pero que esa fuera la imagen completa. Sentí una profunda incomodidad. Peor aún era la ansiedad palpable en sus comentarios. ¿Qué pasa si la comida me enferma? ¿Y si nos perdemos si nadie nos entiende? He oído que son fríos con los extranjeros. Mirando esas hojas, lo comprendí. No era falta de interés, era miedo a lo desconocido. Y fue entonces cuando sentí, con más fuerza que nunca, que este viaje era necesario.
Tenían que experimentar lo que no se puede aprender en un aula. Quería que vieran el Perú con sus propios ojos y que pudieran hablar de él con sus propias palabras. Respiré hondo y les dije, entiendo sus preocupaciones. Pero les aseguro que en este viaje verán un Perú que desafiará todas sus expectativas. En ese momento, ellos aún no comprendían el significado de mis palabras. Simplemente asentían vagamente, atrapados entre la ansiedad y una mínima curiosidad. Pero yo lo sabía. Sabía que las experiencias que les esperaban iban a redibujar por completo el contorno de ese Perú que tenían en la mente. Y el comienzo de ese cambio no tardaría en llegar. Empezaría en el momento en que nos reuniéramos en el aeropuerto de Múnich. Ni ellos ni yo éramos conscientes todavía de que el largo viaje para entender el alma de esta tierra, para descifrar el porqué de su caos y su magia, ya había comenzado silenciosamente. El día de la partida, el aeropuerto de Múnich estaba envuelto en la luz tenue del amanecer. Sin embargo, mis estudiantes estaban llenos de una sensación de liberación, muy diferente a la de un día de clase. Arrastraban sus maletas entre risas, se tomaban fotos y celebraban el inicio de la aventura. A pesar de su ansiedad por el destino, eran adolescentes, y el simple hecho de viajar a una tierra desconocida era suficiente para emocionarles. Cuando terminé de pasar lista, Lucas se recostó sobre su maleta y dijo, «Profe, ¿cuánto dura el vuelo?» El Perú está literalmente al otro lado del mundo. No exactamente al otro lado, pero será un viaje largo. Más de 12 horas, respondí. Lucas se llevó las manos a la cabeza con un gesto exagerado, y los demás soltaron una carcajada. Esa risa, llena de la alegría propia de un viaje, encendió una pequeña llama de esperanza en mi pecho. Hicimos el check-in, pasamos el control de seguridad y nos dirigimos a la puerta de embarque. En la pantalla, las letras Lima, L y M, brillaban con intensidad. Al verlas, Anja, la más observadora del grupo, susurró, «De verdad vamos. Al Perú». En su voz se mezclaban todavía el miedo y la emoción. No intenté calmar esa inquietud, sentía que era precisamente esa mezcla de emociones la que enriquecería su experiencia. Una vez en el avión, comenzó una pequeña batalla por los asientos de ventanilla. Para ellos, el Perú era todavía un lugar de cuentos, no un paisaje real. Pero en el instante en que el avión comenzó a moverse lentamente por la pista, el aire pesado del aula desapareció. Sus ojos se clavaron en las ventanas. Cuando el avión se elevó con un rugido y la ciudad de Múnich empezó a hacerse pequeña, vi sus rostros cambiar. Anja contuvo la respiración, Clara se tapó la boca con la mano, e incluso Lucas guardó silencio. La luz de Europa, los tejados ordenados de su ciudad, el mar de nubes. Todo se alejaba suavemente, y con ello, su realidad cotidiana. Sus expresiones ya no eran las mismas. Era la mirada de quien se dirige a lo desconocido, una mirada profunda que nacía de algo más que la simple expectativa. La imagen que tenían del Perú seguía siendo un borrador tosco. Pobreza, peligro, desorden. Pero el paisaje que se desplegaba ante ellos ya estaba empezando a agrietar ese caparazón. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, nos sirvieron la cena. Y fue ahí donde encontraron su primera sorpresa. «Oye, esto no se parece a la comida de los vuelos europeos», comentó Lucas, arrugando la nariz. «Huele diferente. Pero no se ve mal». El menú ofrecía opciones como ají de gallina o lomo saltado. «¿Qué es esto? ¿Papas fritas con carne y arroz?» «¡Qué buena mezcla!», exclamó Clara, que cuidaba su figura con devoción. Anja miraba con curiosidad un pequeño recipiente. «¿Y esta salsa amarilla?» «Pruébala», le animé. «Puede que te guste. Se llama salsa huancaína». Con cierta vacilación, mojó un trozo de papa y se lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron como platos. «No está mal. Está buenazo». Su reacción provocó una oleada de risas y curiosidad. De repente, nuestro rincón del avión se convirtió en una pequeña fiesta gastronómica. Observando la escena, sentí una calidez en el pecho. «Este viaje va a ser un éxito», me dije, convencido. Nadie era consciente aún de que esa pequeña experiencia, tan simple como probar una salsa, estaba sentando las bases para que pudieran comprender la complejidad de una cultura entera. El avión volaba sobre el océano nocturno, un punto de luz avanzando hacia el Perú. Tras un vuelo interminable, un anuncio rompió el silencio de la cabina. «En breve aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez». En ese instante, los estudiantes se abalanzaron sobre las ventanas, como si un instinto les dijera que algo estaba a punto de comenzar.
sobre el mar oscuro, aparecieron innumerables luces. No era una ciudad, sino las luces de guía de la pista. Lucas, pegado al cristal, murmuró: siento que el aire ya es diferente al de Múnich. El impacto del aterrizaje sacudió el avión. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire cálido y húmedo, cargado de un olor a sal y a tierra desconocida, inundó la cabina. Fue en ese momento que sus rostros cambiaron de forma definitiva. Atravesamos la manga y pusimos un pie en la terminal de llegadas. Nos recibió un espacio amplio, moderno y sorprendentemente limpio. El suelo blanco reflejaba las luces, y los carteles de señalización estaban perfectamente ordenados. ¡Qué limpio!, susurró Anja, pero su voz no solo expresaba admiración por la belleza, sino también un ligero desconcierto. Todo era distinto a lo que esperaban. No había el caos que imaginaban, ni la suciedad, ni el desorden. Pero la verdadera sorpresa estaba afuera. Al salir de la climatización del aeropuerto, el verdadero Lima los golpeó con la fuerza de una ola. El sonido era un muro, una sinfonía de bocinazos, el grito de los taxistas, el murmullo de cientos de conversaciones superpuestas, el ritmo lejano de una cumbia escapándose de la radio de un auto. ¡Dios mío! ¿Qué es todo este ruido?, gritó Lucas, tratando de hacerse oír por encima del estruendo. El tráfico era un organismo vivo y caótico. Autos, combis decoradas con luces de neón y calcomanías, mototaxis que se colaban por rendijas imposibles. Todo se movía en un aparente desorden que, de alguna manera, funcionaba. Un taxista de bigote espeso y sonrisa ancha se nos acercó. «Jefe. ¿Taxi al hotel? Servicio de primera, causa. Seguro y al toque». Me acerqué con cautela, pero su mirada no era amenazante, sino amigable. Negociamos el precio, y mientras cargaba nuestras maletas con una eficiencia asombrosa, no paraba de hablar. ¿Primera vez en el rico Perú? Bienvenidos, amigos. Van a ver, mi país es lo máximo. Un poco loco, sí, pero con un corazón gigante. Mis estudiantes lo miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Durante el trayecto, el taxista, que se llamaba Juan, se convirtió en nuestro primer guía. Con una mano en el volante y la otra gesticulando, esquivaba a otros vehículos con una habilidad que desafiaba las leyes de la física, mientras nos contaba historias de su barrio, de su familia, de su amor por la comida peruana. Aquí en Lima, la vida es una chamba dura, ¿sabe? Pero nunca nos falta un motivo para sonreír. Somos así, alegres. Si uno se cae, el otro lo levanta. Somos patas. Lucas, que se había aferrado a su asiento, no pudo evitar preguntar, ¿pero cómo pueden conducir así? Es una locura. Juan soltó una carcajada. Ah, muchacho. Esto no es locura, es arte. Tienes que sentir el ritmo de la calle, como en una salsa. Si te quedas quieto, te quedas piña. En ese momento, en medio del caos de la avenida Javier Prado, mis estudiantes no estaban viendo un país peligroso. Estaban viendo un país vibrante, ruidoso, y habitado por gente que, a pesar del caos, te llamaba amigo a los 5 minutos de conocerte. El caparazón de sus prejuicios no solo se había agrietado, sino que una pieza importante acababa de caerse. Y el viaje apenas comenzaba. El impacto de Lima aún resonaba en sus mentes cuando, al día siguiente, los llevé al corazón del caos organizado, Gamarra. El emporio comercial de Gamarra no es un centro comercial, es una ciudad dentro de una ciudad, un laberinto de galerías, puestos ambulantes y un mar de gente que se mueve con la fuerza de una corriente oceánica. «Profe, ¿estás seguro de esto?», preguntó Clara, aferrándose a su bolso como si su vida dependiera de ello. El ruido era ensordecedor, vendedores gritando ofertas, el zumbido de las máquinas de coser, el reggaetón a todo volumen saliendo de los altavoces. Pero lo que más les impactó fue la masa humana. Miles de personas moviéndose en todas direcciones, cargando enormes bultos de tela, empujando carretillas, negociando a gritos. Era un caos 1000 veces más denso que el del tráfico. «Nos vamos a perder». «Es imposible caminar aquí», exclamó Anja, con los ojos muy abiertos. En Alemania, esto sería un motín, añadió Lucas, medio en broma, medio en serio. En una ciudad alemana, una multitud así habría generado conflictos, empujones, insultos. Pero aquí, en medio de la vorágine, algo increíble sucedía. Vimos a un joven con tatuajes en los brazos detenerse en seco y ayudar a una anciana a recoger unas frutas que se le habían caído. Vimos a la gente abrirse paso, como el Mar Rojo,
para dejar pasar a una madre con su cochecito. Nadie se quejaba. Nadie ponía mala cara. Era un orden no escrito, un respeto mutuo que florecía en el lugar más inesperado. Les dije, miren a su alrededor. No se fijen solo en el desorden, fíjense en la gente. Aquí todos están trabajando, buscando ganarse la vida, pero se cuidan unos a otros. Justo en ese momento, un vendedor de emoliente con su carrito se detuvo cerca de nosotros. El vapor aromático nos envolvió. Clara lo miraba con desconfianza. El hombre, de rostro curtido por el sol, nos sonrió. ¿Un emolientito para el frío, patrones? Calientito, buenazo. Dudaron, pero el aroma era demasiado tentador. Les compré un vaso a cada uno. El líquido tibio, dulce y herbal, pareció calmarlos al instante. Oye, esto es delicioso, admitió Lucas. Es como un abrazo en un vaso. Mientras bebían, observaban la escena con nuevos ojos. Ya no veían solo caos, sino una coreografía compleja y humana. Vieron la resiliencia, la energía, la chama de un pueblo que no se detiene. Vieron a la gente compartir un espacio mínimo con una generosidad que no habían visto nunca. Gamarra no les enseñó sobre orden, les enseñó sobre comunidad. Y la siguiente parada les enseñaría sobre el alma. Dejando atrás el torbellino comercial de Gamarra, nos dirigimos a un lugar que representaba una libertad de otro tipo, el distrito de Barranco. Si Gamarra era el corazón trabajador de Lima, Barranco era su alma bohemia. Al bajar del taxi, el aire cambió. La brisa del Pacífico traía un olor a sal y a flores, y el ruido de la ciudad fue reemplazado por el sonido de una guitarra lejana. «¡Guau! Este lugar es diferente», dijo Anja, mirando a su alrededor. Las viejas casonas de colores pastel, con sus balcones de madera y bugambillas trepando por las paredes, le daban al barrio un aire mágico y detenido en el tiempo. Pero la verdadera sorpresa estaba en las calles. Las paredes no eran simples muros, eran lienzos. Murales gigantescos y vibrantes cubrían edificios enteros, contando historias con colores explosivos. Había rostros andinos, criaturas mitológicas, mensajes sociales. «Es una galería de arte al aire libre», exclamó Clara, sacando su teléfono por primera vez no por vanidad, sino por un genuino asombro. En Múnich, esto sería considerado vandalismo. Caminamos hacia el famoso Puente de los Suspiros. Debajo, en una pequeña plaza, un grupo de jóvenes bailaba. No era una coreografía ensayada, era pura improvisación. Un chico tocaba el cajón con una pasión que parecía hacer vibrar el suelo, mientras otros se movían al ritmo de una fusión de festejo y breakdance. Su energía era contagiosa, una explosión de vida y libertad. Mis estudiantes se quedaron paralizados, observándolos. En Alemania, la expresión artística juvenil a menudo se sentía contenida, limitada a espacios designados. Aquí, el arte estaba vivo, en la calle, respirando el mismo aire que ellos. Nadie los miraba raro, nadie los juzgaba. Al contrario, la gente se detenía a aplaudir, a sonreír, a sentir la música. No les importa lo que piensen los demás, susurró Lucas, con una admiración evidente. Simplemente son ellos mismos. Esa era la lección de Barranco. La libertad no era solo la ausencia de reglas, era la valiente afirmación de la propia identidad. Vieron a poetas recitando en las esquinas, a artesanos vendiendo sus creaciones en el suelo, a skaters desafiando la gravedad en el malecón con el atardecer de fondo. Se dieron cuenta de que el Perú no era un país gris y oprimido por la pobreza, como habían imaginado. Era un país que estallaba en colores, en música, en creatividad. Un país donde la gente, a pesar de las dificultades, encontraba la manera de expresar su alma a gritos, sin pedir permiso. Barranco les dejó una sensación de euforia y una pregunta silenciosa. ¿Eran ellos, en su ordenada y predecible vida en Alemania, realmente más libres que estos jóvenes que bailaban bajo un puente en Lima? La respuesta comenzaría a tomar forma a 3.400 metros de altura. El vuelo de Lima a Cusco fue un viaje a otro mundo. Dejamos atrás la neblina costera y nos elevamos sobre la cordillera de los Andes. A través de las ventanillas, un mar de picos nevados y valles profundos se extendía hasta el infinito. Era un paisaje tan majestuoso y brutal que enmudeció a los estudiantes. Cuando aterrizamos en el pequeño aeropuerto de Cusco, el primer impacto fue el aire. O, mejor dicho, la falta de él. «Profe. No puedo respirar bien», jadeó Clara,
llevándose una mano al pecho. Siento la cabeza como un globo, se quejó Lucas. Era el soroche, el mal de altura. Una bienvenida humilde y física que les recordaba que ya no estaban en su zona de confort. Nuestro guía en Cusco, un hombre de piel cobriza y ojos profundos llamado Inti, nos recibió con una sonrisa serena y tazas de mate de coca. Tranquilos, muchachos. Tomen despacio. La altura pide respeto. Hay que moverse como las vicuñas, sin apuro. Sus palabras eran sabias. El soroche los obligó a bajar el ritmo, a observar, a escuchar. Cusco, la antigua capital del imperio inca, los deslumbró. Las calles empedradas, los muros incas de una perfección imposible sobre los cuales los españoles habían construido sus iglesias coloniales. Era una ciudad que respiraba historia por cada poro. Pero la verdadera revelación llegó cuando visitamos Sacsayhuamán. Al llegar a la explanada y ver por primera vez esas murallas ciclópeas de piedras que pesaban toneladas, perfectamente ensambladas sin una gota de mortero, se quedaron sin aliento. Lucas, el cínico, caminaba junto a las rocas, pasando los dedos por las uniones, con una expresión de incredulidad absoluta. «Esto es imposible», murmuró. «¿Cómo hicieron esto?» «No hay ni espacio para meter una hoja de papel». Inti, nuestro guía, sonrió. «No lo hicieron solo con fuerza, joven. Lo hicieron con conocimiento». Los incas no veían la piedra como algo muerto. Para ellos, cada roca tenía vida, energía. No las cortaban, hablaban con ellas, les pedían permiso, las convencían de unirse. Los estudiantes lo miraron, escépticos al principio, pero la evidencia estaba frente a ellos. Era una proeza de ingeniería que superaba la lógica moderna. Se sentaron en el césped, contemplando la fortaleza bajo el cielo azul intenso de los Andes. El viento soplaba, trayendo consigo un silencio antiguo y poderoso. Ya no era la tranquilidad de un templo japonés, era el silencio de las montañas, de la tierra misma. ¿Sienten la energía del lugar?, preguntó Inti. Aquí no solo hay piedras, hay espíritus guardianes, los apos. Sacsayhuamán no es una ruina, es un lugar de poder que sigue vivo. Anja cerró los ojos. Sí. Se siente algo. Es como paz, pero una paz muy fuerte. Ese día, en Sacsayhuamán, entendieron un tipo de orden diferente. No era el orden social de Gamarra ni el orden estético de Múnich. Era un orden cósmico, una armonía entre el hombre y la naturaleza tan profunda que podía mover montañas. Sus prejuicios sobre un Perú primitivo se hicieron polvo frente a la sabiduría milenaria grabada en esas piedras. Se sintieron pequeños, insignificantes, pero a la vez, extrañamente conectados a algo mucho más grande que ellos. Estaban dejando su mente calata, desnuda, para recibir la lección final. La culminación de su viaje no fue en una ciudad ni frente a un monumento. Fue en un pequeño claro en el Valle Sagrado, rodeados por las imponentes montañas que los incas consideraban dioses. Allí, íbamos a participar en una ceremonia de pago a la tierra, dirigida por un paco, un sacerdote andino. El paco, un anciano de rostro arrugado como la misma tierra y ojos que parecían contener galaxias, no nos dio un discurso. Simplemente extendió una manta tejida en el suelo y comenzó a preparar la ofrenda con una reverencia absoluta. Hojas de coca, semillas, dulces, flores, un poco de vino. Cada elemento era colocado con un propósito, mientras él susurraba oraciones en quechua, una lengua que sonaba como el viento y el agua. El aire se llenó del humo aromático del palo santo y la cuoa. Mis estudiantes, que al principio se sentían como turistas observando un espectáculo exótico, poco a poco fueron absorbidos por la solemnidad del momento. No había nada artificial. Era un acto de gratitud puro y visceral. El paco nos invitó a acercarnos. Nos dio a cada uno un caintu, 3 hojas de coca perfectas. Soplen sus intenciones en las hojitas, nos dijo Inti en voz baja. Pidan permiso a la Pachamama, a los sapos. Agradezcan por su vida, por este momento. Vi a Lucas, el bromista, cerrar los ojos con una seriedad que nunca le había visto. Vi a Clara, la chica de las redes sociales, sostener las hojas con manos temblorosas, sin el menor interés en tomar una foto. Vi a Anja con una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Uno por uno, entregaron sus ofrendas al Paco, quien las añadió al despacho. Luego, envolvió todo cuidadosamente en la manta y lo entregó al fuego. Mientras las llamas consumían la ofrenda, el anciano levantó los brazos al cielo y cantó. No entendíamos las palabras,
pero comprendíamos el sentimiento. Era una conversación íntima y poderosa entre el hombre y el universo. En ese instante, en medio de los Andes peruanos, mis estudiantes alemanes tuvieron una epifanía. Se dieron cuenta de que en su mundo de eficiencia, tecnología y riqueza material, habían perdido algo fundamental, la conexión. La conexión con la tierra, con lo espiritual, con la gratitud. Se dieron cuenta de que en su país eran ricos en cosas, pero aquí, la gente que consideraban pobre era inmensamente rica en alma. Entendieron que el Perú no les había enseñado sobre orden o silencio. Les había enseñado sobre conexión, sobre vitalidad y, sobre todo, sobre gratitud. Se sintieron expuestos, con el alma calata, y en esa desnudez, encontraron una verdad que los cambiaría para siempre. Esa noche, la última en Cusco, la ciudad a sus pies parecía un manto de estrellas caídas. Estábamos en el balcón del hotel, y el aire frío de la montaña cortaba la respiración. Nadie hablaba. El silencio ya no era incómodo, sino compartido. Finalmente, Lucas lo rompió. Su voz era apenas un susurro. Profe, qué equivocado estaba. Lo miré, esperando que continuara. Yo pensaba que veníamos a un país del tercer mundo. Un lugar para sentir lástima. Pero creo que son ellos los que deberían sentir lástima por nosotros. Clara asintió, con la mirada perdida en las luces. No he publicado una sola foto de la ceremonia de hoy. Sentía que era sagrado. Ningún filtro, ninguna descripción podría capturar lo que sentí. Allá en casa, todo es para mostrar. Aquí, todo es para sentir. Su teléfono, que había sido una extensión de su mano, yacía olvidado sobre la mesa. Anja, que había estado callada, habló con la voz quebrada. No quiero volver, dijo, y las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron. Suena loco, pero aquí me siento más en casa que en Múnich. Allá todo es perfecto, todo está en su lugar, pero es frío. Aquí todo es un caos, pero está lleno de vida, de abrazos, de gente que te llama, causa, sin conocerte. Aquí me siento viva. De verdad. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una verdad tan profunda que nos dejó a todos sin aliento. Escuchándolos, supe que mi misión como profesor había ido más allá de cualquier plan de estudios. Estos jóvenes no solo habían visto un país, habían encontrado una parte de sí mismos que no sabían que les faltaba. Habían llegado al Perú buscando ruinas y paisajes exóticos, y se iban habiendo encontrado con el alma humana en su forma más pura y vibrante. El viaje de regreso fue un eco silencioso de su transformación. En el aeropuerto de Cusco, vimos a una familia peruana despidiéndose. Eran gritos, lágrimas, abrazos que parecían no tener fin. Unas semanas antes, mis estudiantes lo habrían calificado de melodramático o exagerado. Ahora, lo observaban con una ternura y una envidia evidentes. Veían la belleza en esa conexión desbordante. Ya en el avión, mientras sobrevolábamos de nuevo los picos nevados, nadie bromeaba ni escuchaba música a todo volumen. Miraban por la ventana, absortos en sus pensamientos. La imagen de Alemania, con su orden impecable y su eficiencia predecible, ya no les parecía el ideal supremo. Les parecía, en cierto modo, incompleta. Cuando el avión despegó de Lima para el largo vuelo transatlántico, la sensación de final se hizo palpable. Fue entonces cuando Lucas, ese chico que había llegado lleno de sarcasmo y prejuicios, se inclinó hacia mí, con la frente apoyada en el frío cristal de la ventana, mirando la costa peruana desaparecer en la noche. Profe, susurró, y en su voz había una sinceridad que me estremeció. No me quiero ir. No quiero dejar el Perú. En esa simple frase estaba encapsulado todo el viaje. Ya no era un turista. Era alguien que dejaba un pedazo de su corazón atrás. A su regreso, sus redes sociales no se llenaron de selfies, sino de paisajes majestuosos, de los rostros sonrientes de la gente, de murales coloridos. Sus textos no hablaban de vacaciones increíbles, sino de un viaje que me cambió la vida. Y sus historias inspiraron a otros. La belleza del Perú no necesitaba publicidad, se transmitía a través de la experiencia auténtica de aquellos que se habían atrevido a mirarlo sin prejuicios. Porque habían aprendido que la verdadera riqueza de un país no está en sus edificios altos ni en sus autopistas perfectas, sino en la calidez de su gente, en la fuerza de su cultura y en la profunda sabiduría de su conexión con la tierra. Este viaje de graduación no fue un final, fue un comienzo.
El comienzo de una nueva forma de ver el mundo, de una vida vivida con más corazón, más gratitud y más alma.